7, allá por el versículo 19 más o menos, si lo quieren buscar después, dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y está hablando Pablo ya como creyente. Algunos dicen, no, es que eso lo escribió antes. No, eso lo escribió 30 años después de haber sido encontrado en el camino a Damasco. O sea, ya era, ¿sí? Y la epístola a los romanos lo escribió casi al final de su vida. O sea, tenemos la absoluta seguridad de que cuando escribe Romanos ya era cristiano por mucho tiempo. Y está escribiendo esto. Y dice, lo que quiero hacer no lo hago. Y termina explicando, por el pecado que está en mí. ¿Cuál será la diferencia entre mi pecado y el pecado que está en mí? ¿Cuándo fue perdonado tu pecado, Lupita? El perdón lo efectuó el Señor Jesús al derramar su sangre. Recibimos el beneficio cuando creemos. O sea, mi pecado ya fue perdonado desde la cruz y en el momento en que yo entregué mi vida al Señor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, mi pecado ya no es problema para mí, pero el pecado que está en mí, toda esa contaminación que existe en mi mente cuando llegué y todo lo demás que he contaminado después, ¿sí? ¿Será o no será? ¿Ustedes qué piensan? ¿Tendremos algo de contaminación? Claro que sí. Y lo seguimos contaminando. Me acuerdo que había en la Avenida Internacional había un espectacular de un antro de no sé por dónde y pues lo que se veía allí no era... Llegué al punto de decirle, mira, güera, tú maneja cuando vayamos por la Internacional porque no quiero chocar. ¿Sí? Y además no me quiero contaminar mi mente, mejor voy a ver para otro lado mientras tú pasas y luego ya. Me explico. Y no nada más es lo que vemos, es lo que oímos. De repente se nos abre un lugar en el internet, de repente leemos una revista o vemos una película, qué sé yo. Continuamente el enemigo está atacándonos con todo lo que ya existe en el mundo de contaminación. Y esa contaminación no podemos quedarnos pasivos. ¿De acuerdo? No debemos quedarnos pasivos. Hay una lucha interna en cada creyente. Ahora, yo te pudiera preguntar, ¿los que no son creyentes tendrán lucha con eso? No, porque les parece muy natural. Es normal que algo pornográfico está de moda, ¿de acuerdo? Pero para nosotros, y cuando le hacemos caso, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes, Miguel, cuando sabes que algo no conviene y que no honra al Señor y lo haces de todos modos? Pésimo, miserable, ¿no? Y dice Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Pues lo bueno es que tenemos una respuesta, el Señor me libra. Pero tengo que someter mi mente al proceso de limpieza que el Espíritu Santo está haciendo de mi mente. Mi pecado ya lo perdonó, pero el pecado que está en mí necesita ser limpio. El pecado que está en ti necesita ser limpio. Y a lo mejor no son cosas tan extraordinarias, a lo mejor no es, wow, que estoy codiciando el bien del vecino. No. Pueden ser otras cosas mucho más sencillas, una mentirita, un querer cruzar la frontera sin declarar lo que traes prácticamente de contrabando, porque es contrabando, aunque... ¿Sí? ¿Me explico? Continuamente estamos teniendo esta lucha. Ahora, mientras más íntima es nuestra relación con Dios, mientras más le ponemos atención a lo que Dios nos está
señalando, porque el Espíritu Santo mora en el creyente y nos está diciendo, ¿qué onda con esto? ¿Por qué tienes esos pensamientos? Límpialos antes de que los pongas por obra. ¿No hace eso continuamente con nosotros? Claro que lo hace. Lo que pasa es que a veces nos queremos hacer tontos y ¿qué dijo? Cuando sabemos perfectamente qué fue lo que dijo. Amén. Entonces, pensemos esto. Pensemos que tenemos una lucha. ¿Sí? Ahora, vamos a iniciar ya, y si quieren ir anotando, no tenemos el PowerPoint, pero anoten la cita de 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Ya lo tienes ahí? ¿Quién lo tiene? 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo hace? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que entender que estamos nosotros en proceso. La primera parte, que fue cuando primero nos entregamos al Señor. ¿Sí se acuerdan? Hemos hablado en muchas ocasiones acerca de que ahí en Ezequiel 36 nos dice el Señor, y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti. ¿De acuerdo? Ezequiel 36, 25 al 27 nos explica todo el proceso ese. Dice, voy a limpiarte. Y luego voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti. Y luego voy a poner mi espíritu dentro de ti para que ahora sí me puedas hacer caso. Prácticamente son las tres partes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué un espíritu nuevo? ¿Por qué no resucitar el viejo de Adán, que murió cuando pecó Adán? Porque Dios quiere comenzar de nuevo y de limpio con cada uno de nosotros. Y por eso le decía Jesús a Nicodemo, te es necesario volver a nacer. Y Nicodemo muy neciamente dice, ¿y cómo le voy a hacer para entrar al vientre de mi madre? Me imagino que el Señor habrá dicho, y que es maestro de la ley y me hace esas preguntas. Dice, no, lo que es el Espíritu tiene que ser del Espíritu. Lo que tiene que nacer de nuevo es tu espíritu que murió con el pecado de Adán. Dice la palabra que antes vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos físicamente, no, muertos espiritualmente. Y hasta que llegó el Señor, entonces pone un espíritu nuevo, vuelvo a poderme conectar con Dios, porque la función principal de nuestro espíritu es poder estar en contacto y relación directa con el Espíritu de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, cuando nos entregamos al Señor, Él pone un espíritu nuevo de nosotros, nos limpia, dice, os limpiaré de todas vuestras inmundicias, nos limpia, o sea, nos perdona todo el pecado con que hayamos tanto cometido como heredado de Adán. O sea, mi pecado ya quedó resuelto desde el momento en que yo me entregué. A eso la palabra de Dios le llama justificación. Fui declarado justo delante de Dios. Y podemos decir, bueno, esa es la salvación del espíritu. Cuando recibo un espíritu nuevo, ese viejo que estaba muerto ya se queda muerto, pero tengo uno nuevo y ya está salva mi relación con Dios. Porque ahora ya puedo conectarme con el Espíritu Santo, puedo tener esta comunión íntima con Dios y ya no hay nada que me estorbe. Pero ese es el espíritu nuevo que recibí. ¿Vamos bien? Pero mi mente es otra cosa. Llego con la mente contaminada. Y es necesario, ¿sí? Es imperativo, esencial, presentar nuestra mente al Señor y decirle, Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí puedes. Límpiame.
No solamente mi espíritu nuevo, sino ahora límpiame mi mente. Y 1 Corintios 3:18 dice que cuando estamos contemplando la gloria del Señor, aunque sea como a través de un espejo, Él nos está transformando de gloria en gloria. No es de inmediato, porque yo creo que quedaríamos fulminados si lo hiciera de inmediato, pero nos va transformando, va limpiándonos poquito a poco. No solamente con la contaminación que llegamos, sino todo lo que seguimos contaminando y nos va transformando de gloria en gloria a la misma imagen. Dice la palabra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen que se echó a perder con Adán, la está restaurando el Señor en cada uno de nosotros. Y la segunda fase, se puede decir, de esta nueva relación que tenemos con Dios es este proceso de limpieza y transformación. ¿De acuerdo? A eso le podemos llamar la santificación. ¿Sí? La limpieza de nuestra mente es el proceso que está haciendo, santificando mi mente, limpiándola, para, como dice en Tesalonicenses, para que cuando venga el Señor, ¿cómo nos va a encontrar? Limpiecitos, porque nada contaminado puede entrar a la presencia de Él. Cuando nos lleve allá, nos va a llevar como producto terminado. Filipenses 1:6 nos dice, y ya lo hemos estudiado en muchas ocasiones, dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, siempre va a estar perfeccionándonos hasta que nos presentemos ante la gloria del Señor. Porque no vamos a entrar contaminados, no vamos a entrar sucios, no vamos a entrar a medias. Y si leemos en Romanos 8, me salta a la vista algo muy interesante. Dice, y los que antes llamó a estos también justificó, y a los que justificó estos también glorificó. O sea, ante lo que Dios nos ve, porque nos ve a través de Jesucristo, ya nos ve hasta glorificados. Ahora, la glorificación es la transformación de este cuerpo físico. Cuando resucitemos o seamos transformados, si es que todavía estamos vivos cuando venga el Señor, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y este cuerpo mortal se queda aquí y recibimos un cuerpo glorificado semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesús. Y ese viene siendo la salvación de nuestro cuerpo. Entonces, nuestra salvación, entre comillas, y no quiero ser muy polémico en esta situación, pero el proceso de limpieza, primero el espíritu, luego el alma y luego el cuerpo, para cumplir lo que acabamos de leer, que espíritu, alma y cuerpo lleguen ante el Señor como purificados, limpios, sin manchas, sin arrugas, sin pecado, sin nada que ofenda al Señor. Amén. Entonces, podemos señalar que la salvación se cumple en tres fases. La salvación del espíritu, que es la justificación, la salvación del alma o de la mente, que es la santificación, y luego la salvación del cuerpo, que es la glorificación. Amén. Para que espíritu, alma y cuerpo sean guardados, como dice, irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensible? A ver, maestro, ¿qué quiere decir irreprensible? Purificado, sin mancha, que no sea justificada, o sea, que no haya que reprenderle, que no haya que criticarle, que no haya que juzgarle. ¿No es una cosa hermosa saber que así vamos a llegar a la presencia de Dios por toda la eternidad? Irreprensibles. No va a haber nadie allí que nos señale, mira, ¿y por qué lo dejaron entrar? No trae los zapatos sucios. No. Nuestra esperanza es estar en la gloria, glorificados, libres,
de toda contaminación, de toda angustia, de todo dolor, de toda enfermedad, de todo lo que aquí nos hace ver cuadritos, allá no. Por eso es el anhelo de cada creyente. Señor, ¿hasta cuándo? La última vez que le pregunté al Señor me dijo, cállate y ponte a trabajar. Así que aquí estoy. Pero es extraordinario cómo el Señor con toda ternura, con toda delicadeza, viene y dice, esto no te conviene. Ahora, ¿qué pasa si no resistimos? Una guerra espiritual, una guerra dentro de nuestra mente. Por eso digo, luchamos contra la contaminación de nuestra mente. Qué terrible es eso. Pero no luchamos solos. Porque la presencia del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y podemos decirle, Señor, ayúdame. Hazlo tú porque yo no puedo. Límpiame, Señor. Déjame irreprensible delante de tus ojos. Y si mañana me vuelvo a contaminar, Señor, límpiame otra vez. Y límpiame, y límpiame, y límpiame. Pon la número 2, ¿sí? Sí. Es lo que leímos hace rato en 1 Tesalonicenses 5:23. Leámoslo todos juntos. Y el mismo Dios de paz os santifique, o sea, que os limpie por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver la siguiente. El espíritu, ¿sí?, nos comunica con Dios. El alma o la mente nos comunica con nosotros mismos. Yo puedo estar pensando algo y ustedes ni lo adivinan. Y el cuerpo me comunica. Estoy hablando y ustedes me escuchan por los 5 sentidos que tenemos. Yo hago ruido y ustedes lo oyen. Y el cerebro interpreta el ruido que están escuchando y espero que lo esté haciendo con cordura, ¿verdad? Para que de verdad se entienda. Pero esas son las funciones de comunicación del espíritu, del alma o de la mente y del cuerpo. De las 3 nos tiene que limpiar el Señor. El espíritu ya lo hizo. Nos está tratando a nivel alma, a nivel mente. Y finalmente va a tratar con este cuerpo. La que sigue, por favor. O sea, ¿qué hay en la mente o en el alma? Ahí está, ¿no? El intelecto, la memoria, la voluntad, las emociones, los prejuicios, las actitudes, ¿sí?, los miedos, todo eso está en nuestra mente, ¿no es cierto? No es parte de nuestro espíritu, el espíritu ya está salvo, pero la mente tiene que ser redimida, ¿verdad? Y es lo que el Señor está haciendo. ¿Vemos la que sigue? Ahora, cuando Adán desobedeció, ¿qué le dijo el Señor a Adán? Si comes de eso te vas a morir. ¿Comió y cayó muerto? No, lo que murió fue su espíritu. Se desconectó con Dios y pretendió buscar su propia solución. ¿Y qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron? ¿Se vistieron con qué? Y le dice el Señor, no, eso no funciona. El Señor sacrificó un animal para derramar sangre y con las pieles de animal cubrió el pecado de Adán y de Eva. Desde entonces, el principio de que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado es una realidad. Desde el Edén estaba dicho que lo que murió fue su espíritu y perdió la comunicación con Dios, porque esa es la función del espíritu. Y por eso necesitamos un espíritu nuevo, porque no va a resucitar al viejo que ya quedó cuatrapeado, ¿verdad? La que sigue, leamos lo que dice en Efesios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo,
muertos físicamente, muertos espiritualmente. Y por eso necesitamos un espíritu nuevo. Y por eso en Ezequiel nos dice, y voy a poner un espíritu nuevo. No voy a resucitar el viejo, voy a poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y además Él pone su espíritu para que ahora sí tengamos esa comunión íntima, directa y continua con Dios. La que sigue, por favor. En Colosenses 2:13 dice así. Leamos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea, los pecados con que llegamos. Mi pecado fue perdonado en el momento que creí, porque Él es la propiciación de todos nuestros pecados. Así dice 1 Juan 2:2. ¿Sí? Él es la propiciación, ese es el pago que se dio para mi pecado. Eso ya se dio una vez por todas. ¿Sí? Entonces, estando muertos, aplicamos el beneficio del sacrificio de Jesús. Dios lo aplica a nuestra vida y es cuando recibimos un espíritu nuevo. Ya no vamos a estar muertos en pecado, ahora estamos vivos, pero el pecado que me contamina a mí tiene que ser resuelto. Y ese es el proceso de santificación, o sea, de la limpieza de nuestra mente básica. ¿Para qué? Para que estemos irreprensibles en el día de Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos que entender este proceso de la batalla que nosotros lidiamos momento tras momento, día tras día, en nuestra mente, que es el proceso de santificación, de limpieza. ¿Sí? Al hablar de ser santos, quiere decir separados, ¿sí? Apartados del pecado. ¿Sí? No es que estemos santiguados y que estemos... No. Esa es otra cosa. Pero el proceso de santificación, donde nos hace santos, es la limpieza que Dios está proveyéndonos momento tras momento y básicamente tiene que ver con la mente. ¿Sí? Y vamos a estar viendo los siguientes miércoles todo este proceso de la limpieza de nuestra mente, que es la obra del Señor dentro del creyente. Amén. ¿Quién sabe qué le pasó? ¿Podemos ver la que sigue? Ahí está la cita de Ezequiel. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo y dentro de nosotros su espíritu. ¿Por qué necesitamos el Espíritu de Dios? El Espíritu nos permite tener la comunión con Él. Pero el Espíritu Santo morando dentro de nosotros es el que nos consuela, nos educa, nos llama la atención cuando andamos divagando por aquí o por allá, y es el que nos va educando de cómo debe ser nuestra vida mientras estemos aquí. ¿Saben? Yo le tengo envidia al ladrón que estaba colgado en la cruz. Porque ¿qué le dijo el Señor cuando el ladrón mostró así de creer? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Ya no tuvo que seguir batallando con su mente. ¿Por qué? Porque en ese momento limpiecito se fue. Porque se fue espíritu y alma y cuerpo completito. ¡Y qué envidia! Ya no tuvo que luchar, ni tuvo que ir a regresar el dinero que se había robado, ni pedirle perdón al que mató, ni nada de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy mismo estarás conmigo. Vaya que es motivo de envidia, aunque no debemos ser envidiosos, ¿verdad? Pero, ¿saben? Nosotros siempre anhelamos ya estar descansando en la presencia del Señor. Y no importa qué tan jóvenes seamos. Claro que mientras más viejos nos hacemos, más pronto queremos llegar.
Pero es el anhelo del creyente. Ay, ya, Señor, ya quiero dejar de batallar. Pero estamos aquí, jóvenes, adultos y viejos, porque estamos cumpliendo un propósito. No nuestro propósito, sino el propósito de Dios en nosotros. Así es que nos corresponde preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Por qué me tienes vivo? ¿Para qué estoy aquí? Ahora, hay cosas muy generales que nos corresponden a todos. Por ejemplo, la ordenanza del Señor a los discípulos fue a los apóstoles que estaban ahí con él, id y haced ¿qué? Id y haced discípulos. Esa ordenanza también la tenemos nosotros. No es nada más la tarea del pastor, no es nada más la tarea del evangelista, es la tarea de cada creyente. Compartir el beneficio que recibió con aquellos que aún lo necesitan. Y si tú tienes dentro del arsenal de todos tus conocidos o familiares gente que aún no se ha entregado al Señor, ese puede ser parte del propósito de tu existencia en esta vida todavía. Mientras no acabes la tarea, porque el Señor sabe cuántos sí se van a entregar a Él. Cuando los que Él ya sepa que se van a entregar gracias a ti, entonces ya nos podemos ir. Por algo me tiene el Señor aquí todavía a los 82 años, porque todavía me han de faltar algunos cuantos. Pero ¿cuántos te faltan a ti? ¿Cuántos parientes inconversos tienes? ¿Cuántos vecinos ni siquiera los saludas? Menos les hablas del Señor. ¿Cómo nos encontrábamos antes? Y el Señor nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviese muerto, vivirá. Es la promesa del Señor para ti. Estabas muerto en tus pecados y delitos. Tu mente estaba contaminada, pero Él es la resurrección y la vida. Y hoy puedes comenzar a vivir una vida íntegra y agradable ante el Señor, porque la obra es de Él. Él es el que produce la santificación, no tú. Amén. Entonces lo que necesitamos es ser dóciles ante el Espíritu Santo para recibir su vida. Su vida no nada más en el Espíritu, sino su vida en la mente y eventual su vida hasta nuestro cuerpo. Amén. Para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea encontrado irreprensible a la venida del Señor. Ahora, la venida del Señor puede tener dos tiempos. Cuando te mueras, ahí va a estar el Señor. O cuando Él regrese por nosotros, si es que todavía estamos vivos. Pero Él te quiere encontrar. Cuando venga por ti o cuando venga por todos nosotros, irreprensible. Entonces, déjate transformar por el Espíritu Santo. Deja de luchar con tus propias fuerzas y que este campo de batalla en tu mente sea Él quien lo luche para que tengas asegurada la victoria. Amén. Porque el poder es de Él, no tuyo. La obra es de Él y la gloria es para Él. Y estamos aquí para Él y por Él y con Él. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale gracias por la vida que ya tienes. Dale gracias por la obra que está haciendo en tu mente. Dale gracias a Dios porque Él está en ti y es en su poder que ahora puedes vivir y disfrutar de esta vida para asegurarte
disfrutar la vida eterna en su presencia. Amén. ¿Podemos ver la que sigue? ¿Podemos ver la que sigue? Ahí está. ¿Por qué? Ese es el pasaje que decía anteriormente de Romanos 7, ¿verdad? Lo que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero y no hago lo que yo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No es mi pecado, es el pecado que mora en mí. ¿Lo entendemos? La diferencia entre mi pecado que ya quedó perdonado cuando me entregué al Señor y la contaminación, el pecado que todavía ando cargando aquí. ¿Me conviene entregárselo al Señor? ¿Me conviene ser dócil cuando el Espíritu Santo me dice, hey, ¿qué onda con esto? Hey, cuidado. No es por aquí, es por allá. Hey. Tenemos que estar listos, atentos, dóciles, obedientes. Ahora, no es para hacer buenas obras y que el Señor nos acepte. Eso no viene al caso. Es hacerle caso al Espíritu Santo porque me conviene, porque me beneficia, porque produce paz. Porque cuando desobedezco me siento miserable. Deja de sentirte miserable. 2 más 2 son 4. Hazle caso y no vas a sentirte miserable. Desobedece, te vas a sentir miserable. ¿Quieres sentirte miserable? Pues haz lo que se te pegue en gana. ¿Quieres sentirte bien? Pues haz lo que Él dice, no lo que tú piensas. Porque luego somos buenos para argumentarle. Señor, nada más déjame hacer esto para desquitarme de fulano y ya no lo vuelvo a hacer. ¿Y cómo voy a sentir cuando me desquité? Miserable. Allí sí tú tienes el poder de elegir y puedes usar tu voluntad para hacerle caso o no al Espíritu Santo que mora en ti. Y la palabra nos dice, cuando no le haces caso se entristece. ¿Por qué? Porque Él no nos quiere ver miserables. Él nos quiere ver felices, libres, gozosos, con una relación íntima, continua con Él. Porque ahí vamos a estar mejor. ¿No es cierto? Y te deja a ti escoger, porque no anula nuestra voluntad cuando nos entregamos a Él. Nos deja libre albedrío. Y muchas veces lo que sufrimos en esta vida son las consecuencias de aquello que escogimos hacer mal. ¿No es cierto? Señor, ¿por qué me pasó esto? Te dije, te pasó por menso. Claro que no nos dice con ese vocabulario, ¿verdad? Pero es la realidad. Si tenemos la palabra de Dios y en la palabra de Dios encontramos su perfecta voluntad y las advertencias en contra de aquellas cosas que no nos convienen, pues entendamos y apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida y entonces nos va a ir bien. Si queremos hacer nuestros caprichos o berrinches, vamos a sufrir consecuencias. Pero eso no nos la provoca Dios. Dios no nos manda las pruebas. Esas están aquí o nos las trae el enemigo. Dios nos da la capacidad de resistir si estamos sometidos a Él. Entonces, sometámonos, sintámonos bien en vez de miserables y disfrutemos. Para que esta batalla con que continuamente luchamos contra la contaminación de nuestra mente, ya dejemos que Él luche por nosotros. Y entonces todo saldrá bien. ¿Podemos ver la última pantalla, please? Bueno, ahí traemos hasta la bandera, ¿verdad?
luchamos contra la contaminación de nuestra mente, pero luchamos no bajo la bandera de México, sino en el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y en Él tenemos la victoria. Amén. No sé si ya recogieron la ofrenda y eso. ¿Ya? Ok. Nos ponemos de pie.